Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al desembarcar, Jesús vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarle muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vaya por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer. Él les replicó: denle ustedes de comer. Ellos le dijeron: ¿acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde y se acomodaran en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Había un sacerdote que había comenzado una obra material. Trataba de edificar unos edificios para poner allí a niños huérfanos, porque él se dedicaba a recoger niños de la calle, y ya el sitio donde los tenía pues ya era pequeño, y decidió pues hacerlo más grande y comenzó a construir. Él iba y visitaba la construcción de vez en cuando y fue a ver cómo iba la obra de los edificios, los dormitorios donde iba a poner a los niños, etcétera, etcétera, el proyecto, cómo iba adelante. Cuando el encargado de la obra se le acercó al padre y dice: padre, necesito hablar con usted. Y él le dijo: sí, ahorita. Dice: pero ¿cómo van todo? Digo: pues ahí están trabajando, pero tenemos un problema. Y dice: pero a ver, ¿qué problema hay? Dice: pues que hoy es fin de semana y pues tenemos que pagar a los trabajadores. Y son pues muchas familias, dependen de ellos. ¿Y cuál es la mala noticia? Pues que no tenemos el dinero suficiente para pagar. Yo no sé cómo le vamos a hacer. Una cosa es que se pare la obra, pero ¿cómo vamos a decirle a esta gente que no tenemos para pagarle su salario de esta semana? Y el padre lo miró y se preocupó un poquito y dijo: pues veremos, a ver qué hay que confiar en Dios. Él siempre manifiesta su amor. Y el otro lo miró dudoso y dice: ay, padre, usted
Yo no sé, esto es como imposible, ¿no? O sea, tenemos que movernos a hacer algo. Y dice, tú confía, Dios nunca nos abandona. Y dice, sí, yo entiendo, dice el coordinador de la construcción. Y el padre se retiró a orar. Y el coordinador pues estaba un poquito ahí pues desesperado, decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le ayudo al padre? En eso alguien llamó allí a la puerta de la entrada de la construcción. Uno de los albañiles llegó con el constructor y le dice, aquí hay una persona que está preguntando algo. Y fue y miró y le dice, sí, ¿cómo lo puedo ayudar? Era un señor con traje, en un coche pues elegante, y dijo, pues a ver si no nos paran la construcción, a ver qué pasa. Y dice, no, estoy un poquito perdido, dice, vengo buscando un convento, parece unas religiosas que tienen una obra, y dice, pero no lo encuentro, me dieron indicaciones de este rumbo. Y dice, pues, dice este coordinador, pues no sé, la verdad, déjeme preguntarle al padre. Y le fue y le preguntó y le dice al padre, no, pues ese convento ese está en otro lado, no está aquí. Ve y dile que está en otro sitio. Entonces, que está pues, lejos, retirado. Ya cuando fue el coordinador allí a decirle de la construcción a esta persona, dice, no, se equivocó del lugar, aquí no es, está por allá en otro sitio. Y curiosamente le preguntó, ¿y aquí qué están haciendo? No, pues estamos construyendo un orfanato para esto, etcétera. Le explicó lo de la obra y simplemente le dijo, ¿y el encargado dónde está? Dice, yo coordino la obra, pero allá está el sacerdote. Dice, ¿le puede dar esto? Le dio un sobre y se marchó. Dice, yo iba a ir al convento, pero yo voy en otra ocasión allá. Y él fue y lo llevó. Dice, padre, vino un hombre pues, que andaba buscando, llevaba algo para las religiosas, pero dijo que pues, le diera esto a usted. No sé si que usted lo lleve para las madres o no sé. Y él dice, pues no sé, no dijo ni quién para quién. Dice, no, que él lo use, él sabe para qué lo ocupe. Y cuando él abrió el sobre, era dinero que era para pagar lo de los trabajadores. Ahí los dos se quedaron mirando, sacerdote y el coordinador, y dice, Dios trabaja de una manera misteriosa, misteriosa. Cuando trabajas para Él, Dios es compasivo y misericordioso. Estamos celebrando el tiempo de la Navidad. Y el tiempo de la Navidad es precisamente Dios que sintió compasión con la humanidad. Y esa compasión, algo dentro de Él viene a mostrar su amor y su misericordia. ¿Cómo lo muestra? Pues viniendo Él, haciéndose hombre, ser humano, para decirnos, te amo, te quiero. No vivas en la desesperanza, no vivas en el miedo, no vivas en la desconfianza. Ten siempre fe en Dios. Ten confianza en Él. Para Dios nada es imposible. Dios creó de la nada. Dios es el que tiene el poder. Hoy se nos presenta este evangelio en este tiempo de la Navidad, que hemos celebrado la Epifanía, la manifestación de Dios, y nos muestra este milagro que está presente en los 4 evangelios. Esto significa que era importante para la comunidad tener en mente que Dios siempre está presente. Yo creo que es un suceso que marcó la vida de los primeros cristianos, de la confianza en Dios. Primero, Jesús vio una gran muchedumbre, se compadeció de ellos. Compadecerse. ¿Por qué se compadeció? Porque los vio como ovejas sin pastor, los vio sin rumbo, los vio sin dirección.
Yo creo que Dios se compadece de nosotros cuando nosotros no sabemos qué hacer. Nosotros que estamos buscando por un sitio, estamos buscando por otro, estamos buscando por tantos lugares, pero Dios mira el corazón y se compadece. ¿Y qué es lo que ocurre en este escenario? Dice que pues, Jesús vio tanta gente que lo buscaba, que estaba allí enfrente de él, pero por otro lado tiene a sus discípulos que van y le dicen a Jesús: Señor, se está haciendo tarde. Señor, tenemos que mandar a esta gente a sus caseríos, a sus casas, ya es muy tarde y bueno, aquí no hay nada, estamos en despoblado, ¿sí? Y ya la gente pues vemos que tiene hambre, están inquietos, y aquí Jesús les da una responsabilidad y les dice: bueno, si tienen hambre, denles ustedes de comer. Fíjense, humanamente hablando, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué le dirían a Jesús? Viendo una multitud de gente y uno dice: ¿Cómo va a ser posible? Eso es imposible. Jesús, ¿qué te pasa? Sí, yo creo en ti, yo sé que tú me amas, que tú nos quieres, que tú hablas bonito, que tú nos dices del reino de Dios, pero mira la realidad es que es imposible. ¿Cómo nos pides eso, Señor? ¿Cómo me pides algo de hacer que no entendemos? Y allí Jesús pues ya va con otra pregunta concreta. Y les dijo: bueno, a ver, ¿qué es lo que ustedes tienen? Dice, ellos empiezan a cuestionar: ¿acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? O como diciendo, pues ¿dónde vamos a sacar los millones para ir a comprar tanta comida? Y allí Jesús les dice: a ver, ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean, ve qué es lo que tú tienes. Jesús no nos pide más de lo que no tenemos. Jesús nos pide, a ver, te hace partícipe de un proyecto, de un milagro que Él quiere realizar en la humanidad. Y esta es la invitación que nos hace a todos nosotros a ser parte de la construcción del reino de Dios en el mundo. Quizás no tenemos todas las herramientas, quizás no tenemos todo lo que necesitamos para llevar la paz al mundo, pero sí tenemos a alguien, y tenemos a Jesús de nuestra parte. Y es allí cuando ellos vienen y le dicen: Señor, pues nomás tenemos 5 panes y 2 pescados. Que humanamente hablando, ¿cómo vas a alimentar 5,000 gentes con 5 panes y 2 peces? Pues eso, lógica humana, matemática, pues es imposible. Es imposible. Y muchos que han leído este pasaje de la Escritura dicen: no, es que es algo, nada más un ejemplito que lo presenta. Yo creo que no, es una realidad que Dios nos pone en nuestra vida para confiar en Él. Como ese relato que les dije de ese sacerdote que ya no sabía qué hacer, se va a rezar y dice: Señor, no tengo cómo darle de comer, cómo pagarle a esta gente, ¿qué voy a hacer? Estaba desesperado. Él no le quiso mostrar a su coordinador de sus obras eso y dice: pues ¿cómo voy a hacerle? Él le decía: pues ¿qué vendo? Mi coche, a ver qué tengo para poder hacer esto. Pues dice: es imposible. El otro también le decía: es imposible, ¿cómo le vamos a hacer? Pues algo va a surgir. Pero yo creo que esto nos pasa en nuestras vidas a nosotros como los discípulos, ante estas realidades que creemos: no, esto no puede suceder, esto no va a pasar, o es imposible, ¿cómo va a ser posible? Y otra vez Jesús nos dice: ¿qué es lo que tú tienes? No, pero mira cómo, te estoy preguntando otra cosa. ¿Qué es lo que tú tienes que aportar? Y yo creo que esto es lo importante, que yo digo: esto es lo que yo puedo dar. Yo a la gente siempre les digo cuando vienen a ayudar al centro misionero: no me importa si tú me ayudas 1 hora, 2 horas, o si tú me ayudas 1 día, 2 días. ¿Qué es lo que tú puedes aportar? ¿Sí?
Yo viendo la evaluación de este año pasado, de los proyectos que pudimos ayudar, yo me quedé sorprendido porque que dije, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Humanamente hablando, teníamos menos personas para ayudar, pero se multiplicó las ayudas, se multiplicaron las cosas. Y yo creo que hemos ayudado más que en otros años, que teníamos mucha gente, que teníamos mucha confianza en nosotros mismos, pero no habíamos puesto la confianza total, quizás en Dios, no sé. Quizás es la lección que Dios nos da. Confía en mí, haz tu trabajo, lo que a ti te toca. No te preocupes por el otro, preocúpate por ti. ¿Qué es lo que tú tienes que aportar? Todo es lo que tú tienes que aportar. Y eso yo lo digo a nivel, en todos los niveles, a nivel iglesia. Yo lo veo a nivel instituto. Hace unos años teníamos un líder que decía, no, pues tenemos que cerrar que misiones, tenemos que cerrar parroquias. No porque no hubiera trabajo, mucho trabajo. Dice, pero no tenemos obreros, no tenemos sacerdotes, no tenemos gente. Tenemos que cerrar porque no alcanzamos. Pero esa es la mentalidad humana, pensando humanamente, y nos lo ponen con estadísticas. Mira, es cierto, y es cierto, vamos disminuyendo, hay menos vocaciones, pero la mies es grande. Por eso Jesús nos dice, oren al dueño de la mies para que envíe trabajadores. Y allí yo preguntaba y decía, ¿tú confías totalmente en la obra de Dios? San Daniel Comboni al final de sus días quedó solo prácticamente, y pues no es que tuviera una obra grande, pero él confiaba. Dice, las obras de Dios nacen y crecen al pie de la cruz. Yo muero, pero mi obra no muere porque es obra de Dios. Las obras de Dios permanecen, las obras humanas se acaban. Hoy vemos este ejemplo de la multiplicación como un ejemplo de la compasión de Dios, del amor de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? El milagro. Jesús que ora y pues hay pan, hay alimento para 5,000 personas. Yo creo que esto es para recordarnos a todos nosotros en este tiempo hermoso, después de la Epifanía, la manifestación del Señor, que seguimos recordando la Navidad. Es confía en ese niño frágil, en ese niño sencillo, ese Dios que viene a hacerse como nosotros y que nos dice, confía, para Dios nada es imposible. Confía en mí, no confíes nada más en tus cosas, en tu lógica, ¿sí? Porque tu lógica se va a quedar muy chiquita, ¿sí? Yo creo que hoy el Señor, la invitación, ¿qué es lo que tú tienes? Y eso apórtalo, aunque sea una cosa pequeñita, como dice Jesús. Si tu fe es tan pequeña como el grano de mostaza, va a ser grande, puedes mover montañas, ¿sí? Si tuvieras la fe como un grano de mostaza. Pues pidamos pues al Señor que no perdamos nuestra fe y no perdamos la confianza en Dios, que es compasivo y misericordioso y que nos pregunta a nosotros, ¿sí? Yo quiero que tú seas parte también de esta transformación en el mundo, que lleves el amor y la misericordia. Que si tú dices, esa persona no va a cambiar, tu lógica. El mundo no va a cambiar, tu lógica. Ese presidente va a destruir, tu lógica. Pero la lógica de Dios es diferente. Y la lógica de Dios es confiarnos totalmente en Él, porque para Dios todo es posible. Confiemos en el Señor. Así sea. Amén.